Buen día. Mi nombre es Melissa Selene Gutiérrez Reina y soy estudiante de la UANE en Campus Piedras Negras. Actualmente estoy estudiando la maestría en gestión de negocios de manufactura y para la materia de Six Sigma se nos encargó como proyecto final el realizar una breve explicación a manera de tutorial sobre diversos temas dados en Minitab. El tema asignado a mi persona fue el de normalidad y es el que a continuación les voy a presentar. El docente de la materia es el MC Juan Alejandro Garza Rodríguez. Dentro de la estadística, pues existe una gran cantidad de modelos, de pruebas y de procedimientos que, bueno, todo esto tiene como supuesto la normalidad, ¿sí? Muchas veces vemos ejercicios estadísticos o incluso tenemos actividades dentro de nuestros trabajos en donde para realizar una prueba de hipótesis, una bondad de ajuste, una regresión, muchos nos marcan, ¿verdad?, que nos tenemos que basar en el supuesto de que pues tenemos una distribución normal. Entonces, debido a esto, pues es necesario que contemos con herramientas que nos ayuden para poder decir o poder definir si los datos que tenemos son normales o no son normales, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo, una gráfica, en donde vemos que se forma como una montaña. Esta montaña se le conoce como campana de Gauss y precisamente es la distribución que se nos da como la distribución normal que se conoce en estadística y que su estadístico de prueba es la Z. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahorita con este tema? Pues ver esas herramientas, ¿sí? Si a mí me dan un grupo de datos o si yo dentro de mi trabajo, pues me encargan, ¿verdad?, realizar alguna prueba de hipótesis, ¿verdad?, para poder tomar alguna decisión sobre alguna investigación nueva, algún desarrollo nuevo que tengamos dentro de nuestra área laboral y tengamos que basarnos, ¿verdad?, o definir si los datos que tenemos son normales o no. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Tengo mis datos que ya recabé, ¿verdad? Con diferentes técnicas. ¿Cómo le voy a hacer para saber si esos datos están bajo una distribución normal o no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? El objetivo de esta prueba, pues es analizar en cuánto difiere la distribución de los datos que se observan contra los que esperábamos, ¿sí? Nosotros al momento de recabar información, pues tenemos los datos observados, lo que realmente sucedió, pero como parte de la estadística tenemos lo que esperábamos, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos que se dé? ¿Sí? Dentro de nuestras hipótesis, pues es lo que yo pronosticaba o lo que yo planeaba que sucediera y tenemos por el lado contrario, pues lo que realmente sucedió, ¿sí? Bien decimos del dicho al hecho, pues hay mucho trecho. Entonces, lo que decimos contra lo que realmente sucede, precisamente la prueba de normalidad nos dice cuánta diferencia hay, ¿verdad?, entre lo que pasó y lo que esperábamos que sucediera, o sea, la parte hipotética. ¿Qué es lo que vamos a analizar o investigar? Pues que la distribución, ¿verdad?, que tengamos cuente con una misma media y con una desviación típica, ¿sí? ¿Por qué es importante revisar esto? ¿Por qué es importante una prueba de normalidad? Bueno, ya lo mencionamos, ¿verdad?, que necesitamos saber si esos datos son normales o no, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Sí? Si nosotros realizamos un proyecto en nuestra empresa sobre algún nuevo desarrollo, ¿verdad?, o alguna validez de afirmación, ¿verdad?, vamos a revisar los, el contenido de algún llenado de alguna máquina. Entonces, para poder, al hacer esa prueba, ¿verdad?, yo necesito revisar mis datos para saber si son normales o no. ¿Por qué? Porque es lo que me va a definir qué tipo de prueba voy a utilizar o qué tipo de método estadístico voy a utilizar. Por ejemplo, si los datos son normales, pues yo voy a poder utilizar pruebas paramétricas
que, bueno, viene dada como la correlación de Pearson, la prueba, la Z, ¿verdad? Que es la prueba de hipótesis, una NOVA, que es el análisis de varianza, la T-Student, ¿verdad? Tenemos las regresiones, las bondades de ajuste. Entonces, tenemos diferentes métodos paramétricos que yo puedo utilizar en caso de que mi distribución sea normal. Pero en caso de que no sea normal, pues yo voy a definir qué hacer, ¿verdad? Si mis datos no son normales, tengo dos opciones. O transformo esos datos para que sigan una guía de distribución normal, o bien utilizo métodos no paramétricos. ¿Cuáles son estos métodos no paramétricos? Pues tenemos la prueba de los rangos, tenemos Wilcoxon, tenemos Mann-Whitney, tenemos Kruskal-Wallis e incluso Anderson-Darling, que es la que vamos a analizar dentro de Minitab, también es una prueba no paramétrica. ¿Cómo comprobamos la normalidad? Muy bien, tenemos dos formas para poder comprobar que estamos bajo la normalidad. Una es la parte visual, ¿sí? Visualización. Visualmente yo voy a ver una gráfica y voy a definir con esa gráfica si estamos bajo la normalidad o no. Y también tenemos pruebas estadísticas. Estas pruebas, pues ya es correr un ejercicio, correr una prueba, ¿verdad? Para poder definir con valores, con un valor P, con un estadístico de prueba, si los datos que estamos analizando están bajo la normalidad o no lo están. Si utilizamos la visualización, tenemos dos opciones. La primera, pues, es el histograma, que yo creo que la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Es una gráfica sencilla. Y el otro es el gráfico QQ, ¿sí? Que ahorita vamos a revisarlo. El gráfico QQ viene de cuantiles cuantiles. En las pruebas estadísticas, pues tenemos la Anderson-Darling, que es precisamente la que vamos a estar realizando. Tenemos otras pruebas, como lo es la Shapiro-Wilk, la Kolmorov-Smirnov y la prueba no paramétrica. En la parte de visualización, ¿sí? Les decía que tenemos dos tipos. La primera es el histograma, ¿sí? El histograma es una gráfica similar a una gráfica de barras. Si este histograma nos muestra una forma de campana, que es lo que les mencionaba al inicio, pues podemos asumir que los datos son normales, como lo podemos observar aquí, ¿verdad? Tenemos nuestra figura en donde se forma una campana y es precisamente una distribución normal. El gráfico QQ, que viene de cuantiles cuantiles, consiste en trazar un gráfico de cuantil en cuantil de forma diagonal a 45 grados, que es el que vemos de color rojo, es una línea completamente recta, ¿sí? Y ese, pues, es el valor esperado, ¿sí? Y sobre ella trazamos también en el eje Y, pues, los valores observados, lo que realmente obtuvimos de respuesta, ¿sí? Y aquí lo que podemos observar es que si los valores de los datos caen a lo largo de esta misma línea, pues suponemos que es normal. O sea, si lo tenemos de esta forma, en donde los azules son los valores que yo estoy graficando, pues es precisamente lo vemos, ¿verdad? Muy cercano a mi línea recta de 45 grados y precisamente observamos una normalidad en los datos. Aquí arribita tenemos unos gráficos, ¿verdad? En donde, bueno, el primero lo vemos como normal, una normalidad que es la que acabamos de explicar, y tenemos a un costado, ¿verdad? Otro tipo de gráficas en donde observamos que mi línea de tendencia, ¿verdad? Mi línea de este gráfico, la roja, permanece, ¿verdad? Según los datos, y los datos trazados empiezan a irse, ¿verdad? Hacia otros lados, se van más abajo, suben, entonces todo esto me habla de no normalidad, ¿sí? Estas que tenemos aquí abajo también no son normales. La prueba estadística, si aquí para estas pruebas les mencionaba que tenemos diversas pruebas, ¿sí? Como lo es la Shapiro-Wilk, la Kolmogorov-Smirnov y la Anderson-Darling. Para estas pruebas, pues si el valor P, que es el que vamos a estar buscando, el valor P es el dado por la probabilidad, ¿verdad? Si el valor P de esta prueba es menor
que algún cierto número de nivel de significancia, como alfa igual a 0.05, recordando que el nivel de significancia está dado por la letra alfa. Entonces, pues existe suficiente evidencia para poder decir que los datos no se distribuyen de forma normal. Entonces, podemos asumir, ¿verdad?, que si mi valor P es menor que 0.05, entonces mis datos no están dados bajo la normalidad, ¿sí? Si es mayor, entonces yo puedo asumir, puedo inferir que estoy trabajando con datos normales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas pruebas que tenemos aquí abajo? La Shapiro-Wilk se utiliza cuando el tamaño de la muestra es menor de 50, ¿sí? Con muestras pequeñas yo utilizo esa prueba. La Kolmogorov-Smirnov, esta me permite estudiar si la muestra procede de una población con una determinada distribución, media y desviación, y no está como limitada, ¿sí?, únicamente hacia la distribución normal. La puedo utilizar con otras distribuciones, y este tipo de prueba también se utiliza con muestras mayores a 50. Entonces, muestras menores a 50 o muestras pequeñas, utilizo la Shapiro-Wilk, y cuando la muestra es mayor a 50, utilizo la Kolmogorov-Smirnov. Tenemos la Anderson-Darling, que esta, pues de igual forma mide que también siguen los datos alguna distribución específica. Se utiliza mucho precisamente en la normalidad, pero también es una prueba no paramétrica, ¿sí? Entonces me puede servir ahí para la parte no paramétrica. Vamos a pasarnos hacia Minitab. Tenemos lo que es el resumen gráfico. Al momento de realizar o poder ver, ¿verdad?, si mi ejercicio es normal o no, en Minitab tengo dos opciones, ¿sí? Lo puedo hacer con un resumen gráfico o puedo aplicar directamente una prueba de normalidad. Entonces, abrimos todos nuestro Minitab, ¿sí? Y podemos observar, ¿verdad?, en nuestro menú, directamente nos vamos a la parte de estadística, ¿sí? La tenemos acá arriba, estadísticas, y luego viene estadísticas básicas y resumen gráfico, ¿sí? Podemos ver que dentro de la información que nos maneja, dice que nos resume los datos con estadísticos descriptivos como la media y la desviación estándar, y nos describe la distribución con gráficas, o sea, nos da la distribución de esos datos gráficamente, ¿sí? Entonces, nuestro primer paso a realizar es entrar en estadísticas, estadística básica, resumen gráfico, y ahí le damos clic, ¿sí? Nos va a aparecer otra ventana, que es precisamente esta que viene marcada con el número 2, y aquí vamos a meter la información. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Verdad? Variables. ¿Cuál variable voy a estar manejando? Para esto yo, previamente en Minitab, debo de haber cargado los datos que voy a estar utilizando, ¿sí? Entonces, los datos que yo ya acumulé, ¿verdad?, de mi ejercicio, los voy a pasar a Minitab, y para mí, bueno, se llama variable 1, fue el título que yo le puse. Ustedes pueden tener cualquier título según el ejercicio que estén realizando. Y viene aquí abajo nivel de confianza, que es lo que hablábamos hace rato, ¿sí? Para estas pruebas yo necesito manejar un nivel de confianza. ¿Qué quiere decir nivel de confianza? Pues qué tan confiable es nuestra prueba, ¿sí? Dentro de la estadística sabemos que tenemos un porcentaje en el cual nos podemos equivocar, ¿sí? La estadística no es 100% confiable. Cualquier producto que haya sido probado estadísticamente te dice, no sé, por ejemplo, el gel antibacterial mata el 99.9% de bacterias. O sea, existe un 0.01 en donde yo me puedo equivocar, pero es aceptable dentro de mis estatutos, ¿sí? Entonces, existen muchos ejercicios que se hacen así, ¿sí? Muchos productos que son probados con un nivel de confianza. Entonces, para la normalidad, generalmente se utiliza un nivel de confianza del 95%, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
que mi nivel de significancia, es decir, ese porcentaje en donde yo me puedo equivocar y voy a aceptar cometer ese error, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dentro de cae dentro de mi estadística. Entonces, ese es el nivel de significancia. Y para pues es precisamente lo que le falta para llegar al 1 o al 100%. Que aquí me falta un 5%, lo pasamos a decimal y es un 0.05. Precisamente por eso manejamos, si lo recordamos de lo que vimos hace rato, que cuando mi valor P, ¿sí? Que es el valor de probabilidad que yo genero de mi prueba, es menor a 0.05, pues entonces estoy trabajando con datos que no son normales, ¿sí? Si es mayor a 0.05, estoy trabajando con datos normales. Si es menor, quiere decir que estoy en la zona de rechazo, que estoy en ese pedazo en donde no estoy aceptando los datos, ¿sí? Y si es mayor, pues quiere decir que entra dentro del nivel de confianza y voy a aceptar, ¿verdad? Que estamos trabajando con datos normales. Entonces, de ahí tiene la explicación del por qué si mi valor P es mayor a 0.5 es normal, si es menor no es normal, ¿sí? Entonces, seleccionamos, por default lo marca en un 95 y le damos en aceptar. Una vez que ya le demos en aceptar, nuestro Minitab va a empezar a trabajar en nuestra gráfica, ¿sí? Y nos genera un resumen de esta variable, ¿sí? Yo aquí en esta gráfica agregué mi nombre, nada más personalizándolo un poco, pero regularmente pues no te va a aparecer ese nombre, ¿sí? Simplemente va a mostrar, ¿verdad? Los datos. Entonces, aquí nosotros podemos observar nuestro histograma, ¿sí? Y podemos observar cómo viene dibujada muy bien mi campana de Gauss, ¿sí? Que es mi campana de normalidad. Entonces, dentro de la información, si se fijan, aquí viene una prueba de normalidad de Anderson-Darwin, que es la que se utiliza. Entonces, mi A cuadrado, ese es mi estadístico de prueba, ¿sí? Cada una de las distribuciones y de las pruebas utilizan un estadístico de prueba diferente. Entonces, aquí tenemos un A cuadrado que el resultado de este estadístico me da 0.43. Y con ese estadístico, mi valor P, mi valor de probabilidad que yo encuentro, es de 0.308. Y este 0.308 es mayor o es menor que 0.05. Pues es mayor, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que estoy trabajando con datos normales, ¿sí? Ya lo estoy viendo, visualmente aquí lo tengo. Veamos la parte de visualización. Tengo mi campana de Gauss, se me forma muy bien el histograma, entonces yo puedo decir que es normal, pero además se corrió una prueba de normalidad en donde viene mi valor P, ¿sí? Que es mayor a 0.05 y por lo tanto yo puedo decir que es normal, ¿sí? Vienen más datos, ¿verdad? Viene la media, la desviación, la varianza, la asimetría y la kurtosis, que también se utiliza para determinar la normalidad. El tamaño de mi muestra, que yo en este caso estoy manejando 120 datos. Viene mi valor mínimo, mi valor máximo, toda la estadística descriptiva necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un resumen gráfico. Entonces, viene mi primer cuartil, mi tercer cuartil, la mediana, vienen intervalos de confianza para el 95% de la media, de la mediana y de la desviación estándar. Entonces, este es un ejercicio normal, ¿verdad? Me dio mis datos normales, pero ¿qué pasa cuando tengo datos que no son normales? ¿Sí? Entonces, yo a continuación les voy a mostrar una gráfica con datos que no siguen la normalidad. Entonces, de igual forma hice exactamente lo mismo, ¿verdad? Los mismos pasos, simplemente metí otra información, otros datos, que en este caso es variable 2. Y aquí yo puedo observar, ¿verdad? Ustedes ven que mi gráfica, ¿verdad? Empieza con picos altos y luego bajos. Entonces, yo aquí ya no puedo observar tanto mi campana completita, ¿sí? Ya es una campana diferente. Entonces, aquí, en la prueba de normalidad de Anderson, mi A cuadrado me da 6.67, ¿sí? Y mi valor P con ese A cuadrado
me da que es menor que 0.005, ¿sí? Entonces, es mayor o menor que 0.05, que es mi nivel de significancia. Pues si es menor que 0.005, que es todavía más chico que 0.05, pues obviamente es un número muy pequeño, muy cercano al cero, y precisamente cae dentro de la zona de rechazo y no son datos normales, ¿sí? Entonces, así es como los vamos a ver un poquito diferentes, ¿verdad? Una gráfica bajo la normalidad y una gráfica no normal. Les decía que tenemos dos formas de realizarlo, ¿sí? La primera es un resumen gráfico en donde yo encuentro mucha información, ¿sí? Encuentro toda la información completa de mi estadística descriptiva, puedo ver gráficamente el histograma, ¿verdad? Con mi campana de Gauss, tengo mi prueba estadística con la de Anderson-Darling y puedo con el valor P determinar si estoy bajo la normalidad o no. ¿Cuál es la segunda? Bueno, pues la segunda también está en estadística básica, ¿sí? De igual forma, en Minitab nos vamos a estadística básica, ¿sí? Pero en lugar de irnos a resumen gráfico, que es este que tenemos aquí, nos vamos casi al final en prueba de normalidad. Acá está abajo, ¿sí? Acá tenemos abajo la prueba de normalidad y nos dice que determina si los datos siguen una distribución normal. Utilice esta opción cuando tenga mediciones continuas, tales como la longitud o el peso. Vamos a suponer, ¿verdad?, que a lo mejor queremos saber, ¿verdad?, cuántas nadadoras de un equipo representativo pesan más de 60 kilos, ¿sí? O pesan entre 50 y 70 kilos. Entonces, yo puedo sacar toda esa información de los pesos, ¿verdad? De las 20 o de las 50 o de las 100, ¿verdad? Nadadoras que yo tenga. Y con estas pruebas yo puedo determinar, ¿verdad? Si esos datos que recopilé, pues son normales o no. Entonces, la siguiente, pues, es prueba de normalidad. Le doy clic y me aparece este segundo cuadro, ¿sí? Este segundo cuadro es la prueba de normalidad. Aquí, ¿qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar primero la variable, ¿sí? Que aquí, bueno, para mi caso yo lo tengo nombrado como variable 1, que es todo el campo de datos que tengo dados, ¿sí? Líneas percentiles no voy a marcar en este caso. Y en pruebas de normalidad, aquí es muy importante el tipo de prueba que voy a utilizar. ¿Se acuerdan que hablábamos que existen diferentes pruebas? ¿Sí? Tenemos la Anderson-Darling, que vimos que es una prueba no paramétrica. Nos marca la Ryan-Joyner, que aquí nos dice que es similar a la Shapiro-Wilk. Y nos marca la Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Que acuérdense que estas pruebas menores de 50, mayores de 50, y esta es no paramétrica. La Anderson-Darling no paramétrica, Shapiro-Wilk menores a 50, Smirnov, perdón, Kolmogorov-Smirnov son pruebas mayores a 50, ¿sí? Entonces, para este caso vamos a utilizar la Anderson-Darling porque es la misma que me da con el resumen gráfico para poder hacer la comparación. Entonces vamos a seleccionar Anderson-Darling y le damos en aceptar. Aquí podemos agregar si queremos un título, ¿verdad? Que bueno, ya después yo edité la gráfica y como quiera se lo puse. Le damos en aceptar y nos manda a la siguiente gráfica, ¿sí? Esta gráfica, pues la vemos como una gráfica de dispersión, es muy parecida, ¿sí? Pero es la gráfica QQ que hablábamos hace ratito, cuantiles, cuantiles, ¿sí? Tengo mi línea roja, que es mi línea de 45 grados, ¿verdad? De cuantil en cuantil, donde va haciendo una suposición de datos, ¿sí? Yo voy poniendo los datos que, pues, espero que tenga mi ejercicio, ¿sí?
Los puntos azules, todos estos puntitos azules, son cada uno de los datos que yo tengo en mi banco de información, ¿sí? En la variable 1, ¿verdad? Están todos estos datos, los grafico, la variable 1 contra el porcentaje, los voy graficando y yo puedo definir, acuérdense que si está cerca a la línea roja, si va siguiendo esa misma línea de 45 grados, yo puedo decir que es una gráfica normal, ¿sí? Visualmente yo estoy viendo que tenemos datos normales, que están bajo la normalidad. En esta misma gráfica tenemos del lado derecho, ¿verdad? Información general en cuanto a la estadística. No me muestra toda mi estadística descriptiva como lo pudimos ver en el ejercicio anterior. Nos muestra pues la media, la desviación estándar, el tamaño, ¿sí? AD es el Anderson-Darling, que es el A cuadrado que sacábamos del ejercicio anterior, 0.427, y el valor P, pues es 0.308, ¿sí? Que igual manejamos la misma confianza, el 95%, 0.05 de nivel de significancia, y bueno, el valor P es 0.308, que es mayor a 0.05, por lo tanto, pues es normal, ¿sí? Aceptamos la hipótesis de que estamos con datos normales. Lo mismo, ¿qué pasaría si estoy trabajando en la no normalidad? ¿Sí? Si no estoy trabajando con datos, estoy trabajando, perdón, con datos no normales. Entonces, de la misma forma, yo cargué, generé de nuevo, ¿verdad? Con los mismos pasos que veíamos aquí, ¿verdad? Me fui a estadística básica, a prueba de normalidad, pero en lugar de variable 1 seleccioné mi segunda variable, que es la que cuenta con datos que no son normales, ¿sí? Y la gráfica resultante es esta, ¿sí? Podemos ver mi diagonal en rojo, que es esta que tengo aquí, y puedo ver cómo mis puntos azules, que son mis datos reales, lo que realmente sucedió, pues son muy pocos los que se mantienen aquí, ¿verdad? Tengo aquí unos poquitos que se mantienen en esta línea recta, pero aquí tengo unos que van cayendo y acá tengo otros que van como en curva también y empiezan a subir, pero se alejan de esta línea roja. Entonces, por lo tanto, visualmente yo puedo decir que esto no está con datos normales, ¿sí? Y aparte tenemos del lado derecho la misma información, media, desviación, los datos que son 120, mi Anderson-Darling, que me da 6.666, y mi valor P, que es menor a 0.005, ¿sí? Por lo tanto, acuérdense, mi nivel de significancia, 0.05, este es un número todavía más pequeño, es un valor menor a 0.05, por lo tanto, rechazo la hipótesis de que estos datos son normales y pues yo concluyo que son datos no normales, ¿sí? Y bueno, como lo veíamos, al inicio, ¿verdad? Al inicio de este pequeño tutorial, pues todo esto nos sirve mucho para poder definir, ¿verdad? Si estamos trabajando con datos normales o no, y a partir de eso poder saber qué tipo de método voy a utilizar en mi ejercicio, ¿sí? Que esto pues es de gran utilidad al momento de estar realizando, les mencionaba, a lo mejor me encargaron un proyecto en donde voy a validar el llenado de la maquinaria, ¿verdad? Voy a validar cuántos torques da la herramienta, y para ello yo necesito recabar información, ¿verdad? Voy a estar juntando todos los datos durante cierto tiempo, pero esos datos yo no sé qué distribución siguen. Entonces, no voy a decir que asumo, ¿verdad? Que son normales sin tener el respaldo de que efectivamente son normales, ¿sí? O sea, no nada más lo voy a decir por decirlo. Entonces, es muy importante conocer estas herramientas y muchas veces pensamos, ¿verdad? Que hacerlo, obviamente hacerlo a mano es mucho más tardado, pero pensamos que es algo muy complejo, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta que con Minita, pues se nos facilita bastante y lo podemos hacer muy, muy sencillo, ¿sí? Entonces, pues este fue el tema de normalidad. Espero que les haya servido, ¿verdad? Espero que les sea de utilidad y pues que realmente lo apliquemos, ¿sí? Muchas gracias.
por su atención.